Bueno, estimados alumnos, buenas tardes. Hoy vamos a estar entrando en nuestra cuarta clase. Como es normal, vamos a ir subiendo las clases, ya se los había dicho en el anterior, martes y jueves, para que nosotros tengamos una cronología más o menos habitual en cuanto al dictado de la materia, para que ustedes puedan ir avanzando también de manera gradual, por lo que voy a ir subiendo el material también desde el mail. Me he comunicado con la doctora Quiroga, próximamente ya vamos a tener habilitado el aula de ATEBA. Esto se lo voy a estar confirmando yo, ya he contestado varios mails de ustedes al respecto, les han empezado a llegar los mails que los tienen inscritos ya en la plataforma. Apenas la doctora Quiroga me pase a mí lo que será contraseña y usuario, les voy a estar comunicando, y en realidad va a ser el mismo material que estamos compartiendo por estos medios, no va a variar mucho, digamos, la metodología. Sí quería plantearles en cuestiones de si ustedes están recibiendo bien la información, y por otro lado si, digamos, este mecanismo no les implica a ustedes un gasto excesivo de datos en sus celulares. Supongo que la mayoría estarán usando sus celulares, o si prefieren que transmitamos las clases mediante archivos de voz, que son un poquito más livianos que los videos de YouTube y se pueden compartir directamente del mail. Ustedes los pueden bajar en sus celulares y escucharlos sin tener que estar conectados a internet gastando los datos. Así que les dejo esta pregunta: si ustedes prefieren que pasemos de este formato de la plataforma de YouTube directamente a formato de grabación de voz, lo podemos hacer. En realidad va a ser como si volviéramos en el tiempo, aquellas viejas clases grabadas que se hacían o que hacían los alumnos. Muchos de los alumnos también nos han grabado las clases, lo cual no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, no hay ningún problema. Por lo que les solicito que me digan si el formato digital les es más cómodo pasarlo directamente a archivos de voz. ¿Qué quiere decir esto? No van a tener la filmación, pero sí van a tener la clase para escucharla. Así que les dejo primero que nada esa pequeña inquietud. Probablemente se los escriba en el mail cuando suba el material. Les voy a plantear también por escrito esta duda, que bueno, nos podemos adaptar a las necesidades que tengan, sobre todo teniendo en cuenta que los packs de datos son, digamos, onerosos y por ahí los necesitan. Así que les dejo esta pregunta como primera cuestión, o de avisos parroquiales, por así decirlo. Nosotros, bueno, hemos venido trabajando, chicos, la unidad 1, ya hemos terminado el punto 3 en cuanto a las nociones de la forma de manifestancia de derecho, las fuentes del derecho. Ya hemos trabajado la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los autores, y hemos trabajado la equidad como último punto. A tales efectos seguimos con el punto 4, el cual nos habla del derecho comparado. Para la cuestión del derecho comparado es bastante interesante que lo puedan leer de Jan Bias. Como ustedes sabrán, el mundo está dividido en países, y todos estos países tienen diferentes normativas. Quienes hayan viajado pueden comentarle a sus compañeros que han vivido con la diferencia. No solamente puede haber diferente idioma si ustedes van a Brasil, sino también diferentes formas de pintar las calles. Todo esto también tiene que ver con las cuestiones de las raíces del derecho que tenemos nosotros existentes en nuestros sistemas. Hay grandes sistemas que responden más que nada a las tradiciones de la normativa. Tenemos principalmente nosotros podemos distinguir dos o tres variantes. La primera variante sería el derecho romano. Este derecho que viene desde la Roma antigua y se perpetúa en la parte continental de Europa. Este sistema también es, por algunos autores, referido como el sistema romano-germánico. Romano porque tiene tradicionales figuras de la Roma, y germánico porque ha adoptado algunas normativas o algunas figuras jurídicas del sistema alemán. ¿Sí? Por eso romano-germánico en realidad vendría a ser el sistema del derecho comparado, o el sistema del derecho, digamos, a forma de verlo históricamente, de la parte continental de Europa.
Después tenemos el otro gran sistema, que es el sistema de las Islas Británicas. Y de ahí viene el Common Law. ¿Por qué el Common Law? ¿Por qué el nombre en inglés del Common Law? Es el derecho de los comunes. El derecho que se aplicaba no a los lores ni no a los sujetos que tenían algún rasgo de realeza o algún título de realeza, el cual estaban exentos de este Common Law, que en realidad es un sistema que tiene que ver con las raíces británicas, que se extrapola a las colonias británicas, como el sistema romano-germánico, que es de la parte continental, se ve dentro de lo que son las colonias de estas partes de Europa, es decir, las colonias portuguesas, las colonias francesas, las colonias españolas, siguen este sistema del cual nosotros estamos hablando, que es la raíz romana del derecho. En cambio, los que son colonias británicas van a tener este Common Law, el derecho de los comunes, ¿sí? Para si nosotros lo traducimos de manera textual. ¿Qué tiene que ver este Common Law? Es un derecho donde la jurisprudencia, no lo identificamos solamente como un derecho que se basa en la jurisprudencia, sino es un derecho que tiene la jurisprudencia mucha mayor influencia dentro de lo que son las decisiones judiciales y dentro de lo que son las sanciones de las leyes. Sí tienen, como ustedes van a poder observar si se ponen a investigar, sí tienen leyes que son sancionadas por los congresos, es decir, por los poderes legislativos de los distintos estados, distintos países, por ejemplo, el derecho federal de los Estados Unidos, el derecho de Canadá, tiene sí una base de sanciones de la ley a partir del poder legislativo, pero dentro de lo que son las decisiones jurisprudenciales es eminentemente mucho más importante el precepto jurisprudencial, es decir, la jurisprudencia tiene un poder un poco más firme que dentro de otros derechos como el derecho argentino, el derecho brasilero, el derecho uruguayo. ¿Sí? Eso es lo que podemos hablar del Common Law. Por lo general está bastante bien explicado en Jambías, no ha variado mucho, así que ustedes lo van a poder ver de ahí. Van a notar que nuestras clases empiezan a ser un poquito más escuetas para poder adecuarnos al calendario. Estamos un poquito atrasados en el desarrollo de la materia, por lo cual yo les voy a pedir a ustedes que se pongan a leer bastante un poco más y me empiecen a preguntar, así tenemos este feedback de cómo está yendo. También voy a averiguar cómo se hace el vivo en el YouTube para que podamos tener quizá una interacción en vivo, ¿sí? Mediante esta plataforma me parece lo más correcto para no empezar a agregar otros medios de comunicación, otras plataformas, ¿sí? Yo lo voy a estudiar y les voy a comentar cuándo podemos llegar a hacer un vivo para que nosotros tengamos por ahí un poquito de interacción. Bueno, ese es en cuanto al punto 4. El punto 5 de esta unidad 1 es bastante divertido. Empezamos a hablar del Código Civil argentino. Para que ustedes tengan en cuenta esto, el Código Civil argentino es una ley, ¿sí? Donde es una ley madre, como podríamos decirlo, donde nosotros vamos a encontrar muchas figuras que se complementan. Eso es lo primero y principal que tienen que saber. En cuanto al Código Civil argentino, hoy Código Civil Comercial, nosotros tenemos los antecedentes que tenemos de legislación. Vamos a tener raíces en cuanto a la legislación española y el derecho patrio. ¿Qué es esta legislación española? La legislación española son aquellas leyes que se han mantenido vigentes y que tienen un origen en la colonia. Es decir, son legislaciones coloniales que se impartían para regular situaciones en la América, en el Virreinato del Río de la Plata, en la Capitanía de Chile y en el Virreinato del Alto Perú, ¿sí? El derecho patrio son aquellas leyes sancionadas dentro de lo que es el virreinato, ¿sí? Principalmente estas leyes dentro del virreinato pasan a ser legislación patria cuando se produce la Revolución de Mayo. ¿Qué diferencia hay entre la legislación patria y el derecho español? Es que la legislación patria tiene un origen posterior a la colonia, es decir, en tiempos de la Revolución, y regulaban específicamente situaciones que hacían en la colonia, es decir, regulaba situaciones específicas de lo que es propiamente el Virreinato del Río de la Plata, que se transformó en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo,
legislación en cuanto al régimen de trabajo, legislación en cuanto a la explotación del ganado, ¿sí? En 1853 tenemos la sanción de la Constitución, la cual establece dispone que la República Argentina, es decir, el Poder Federal, va a sancionar esta ley. ¿Qué podemos decir de la personalidad de Dalmacio Vélez Sarsfield? Bien, si ustedes se fijan en los códigos civiles y comerciales que van a tener en sus manos, en su propio código civil y comercial, van a encontrar que funciona como si fuera una computadora. ¿Qué les quiero decir con esto? Es como que Vélez Sarsfield desarrolló primero y principal, Vélez Sarsfield no adoptó un sistema numérico, sino adoptó un sistema de dominio de aplicación, eso que vemos en el punto 1 de esta unidad. ¿Qué quiere decir con este dominio de aplicación? Que él fue estableciendo las reglas a los efectos de regular cada una de las instituciones. Y así es que él no pone números a los artículos, sino él establece la división en libros y las interrelaciones que existían. Posterior a la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield, el Poder Legislativo enumera los artículos. ¿Sí? Esto para que lo tengamos bien presente. No es que Vélez tuvo en su mente los números de los artículos, sino él estableció como un sistema de carpetas, si ustedes lo quieren ver en sus computadoras. Es decir, en cada carpetita le iba poniendo de los derechos personalísimos, de la familia, de las herencias, ¿sí? Y de los derechos reales, de los derechos personales, y en esas carpetitas se iba desarrollando cada una de las instituciones. Sistema que se sigue manteniendo en el Código Civil Comercial. Lo que pasa es que en el Código Civil Comercial ustedes van a hacer el pequeño ejercicio de determinar qué ha cambiado, ¿sí? Van a hacer un trabajo comparativo. Ese va a ser su primer trabajo práctico en cuanto a esta unidad 1, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede con la sanción en cuanto a las fuentes del Código Civil Comercial? Hoy en realidad nos tenemos que hacer el pequeño ejercicio de trabajar con Jean Vías a los efectos de ilustrarse sobre cuáles son las principales fuentes del Código Civil. Primero y principal, tenemos que nombrar a alguien que era muy pequeñito, no sé si se acuerdan, hablaba francés y quería dominar el mundo. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Napoleón quería dominar el mundo y en algún sentido nos llegó a imponer ciertas ideas. ¿Por qué esto? Porque Vélez utiliza como una de sus principales fuentes el Código de Napoleón, el Código Civil francés, que es un código que viene de parte de Napoleón. Y ahí es donde se introduce nuestra pequeña anécdota de que Napoleón en algunas consecuencias tuvo en nuestra vida normal. Sí, es una de las principales fuentes. Después tenemos el esbozo de Freitas. El esbozo de Freitas es un proyecto de Código Civil brasilero que lo redacta Freitas, que no se llega a sancionar, pero sí Vélez Sarsfield lo estudia para tener en cuenta al momento de empezar a redactar el Código Civil. Después del esbozo de Freitas tenemos nosotros también el derecho patrio, la legislación española. Van a encontrar los códigos de las constituciones de Massachusetts. Todas estas, fuentes es lo que utilizó Vélez Sarsfield para nutrirse. También se ha nutrido de decisiones del jurisconsultos. ¿Qué quiere decir? Doctrinas de diversos autores. Utilizó también el Corpus Juris Civile, desarrollado por Federico von de Savigny, como una de las principales fuentes en cuanto al derecho romano que aplicó en el Código Civil. Es decir, el derecho romano también es una de las fuentes del Código Civil de Vélez, ¿sí? Posteriormente, el Código Civil de Vélez tiene determinada reforma en 1968 con la 17711. ¿Sí? Ahí hay una gran reforma donde aparecen determinadas instituciones que después nosotros vamos a estudiar. Y esas instituciones, por ejemplo, tenemos la introducción de la equidad, del factor de equidad. Tenemos la introducción de, por ejemplo, los inhabilitados, que también surgen en ese momento, en el año 68. Se le dice que en realidad es el Código de Borda, porque Borda fue uno de los principales precursores de esta reforma.
Bien, después tenemos otra de las fuentes de nuestro Código Civil. Posterior a la sanción del Código Civil, hubo varios proyectos de reforma de este Código Civil, de reformas integrales. Tenemos el proyecto de Bibiloni. El proyecto de 1998 es uno de los quizás más importantes en cuanto a que nos empezó a mostrar en ese tiempo que el Código Civil ya tenía determinada situación la cual debía reformarse, ¿sí? Aunando el Código Civil con el Código Comercial, es decir, creándose el Código Civil y Comercial que regularía las relaciones de los sujetos. No solamente el código del 98 es uno de los principales proyectos que tuvieron una gran influencia dentro del Código Civil Comercial. En cuanto al Código Civil Comercial, lo que nosotros tenemos que plantear es que también existía una necesidad de empezar a involucrar ciertos derechos de reingrame constitucional que no eran tenidos en cuenta al momento de la sanción de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos ciertos problemitas. ¿Por qué? Porque la Constitución pasaba a un segundo plano y se regulaba con el Código Civil. ¿Por qué el Código Civil servía para solucionar los conflictos? Porque el Código Civil era lo que todo el mundo usaba, todo el mundo conocía y tenía una aplicación práctica. Ahora, las garantías constitucionales devienen un poco más en abstracto. Entonces, al tener nociones más abstractas, resultaba un poco más ambiguo su aplicación, por lo cual los jueces o las decisiones jurisprudenciales dejaban de lado las garantías constitucionales. El primero que se dio cuenta de esto, chicos, no es tan nuevo, fue Alberdi y dijo, bueno, muchachos, cuando se sancionó el Código Civil, nosotros teníamos el Código, en realidad él hablaba de la legislación española, nos decía, es muy importante la legislación española, pero en ese momento estaba regulando la vida y teníamos que sancionar algo para los comunes, ¿sí? El Código Civil es el Código de los comunes, el código que nos regula a nosotros dentro de nuestro vivir diario. Por eso es importante que lo estudien, chicos, y que lo conozcan. ¿Por qué? Porque van a ser lo que van a aplicar. Y así se produce esta cuestión de la constitucionalización del derecho privado, donde traemos garantías constitucionales, traemos elementos del derecho internacional, del derecho supranacional, traemos cuestiones de los derechos humanos y los involucramos dentro del Código Civil. Por ejemplo, las decisiones sobre el propio cuerpo no estaban en el Código Civil, ¿sí? Estaban en unas leyes que funcionaban como satélites, leyes que tuvieron su influencia y cambiaron sistemas, cambiaron elementos. También, por ejemplo, teníamos la ley de género. La ley de identidad de género también tiene influencia en el nombre, por ejemplo. Y todo empezó a tratar de aunarse en el cuerpo de este Código Civil Comercial. Les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar en un texto de Rivera, que también es de un manual de derecho privado, donde él hace, una pormenorizada, descripción de lo que es esto de la constitucionalización del derecho privado. A su vez, les voy a dejar el link para un artículo de Kemeyer de Carlucci que habla de la constitucionalización del derecho privado, para que ustedes también tengan otras voces y puedan leer otros artículos, ¿sí? Bien, después vamos a tener el método del código de nuestro programa. Chicos, lo voy consultando con la computadora para ir desarrollándolo punto por punto. Tenemos lo que es el método del Código Civil Comercial. En cuanto al método del Código Civil Comercial, ustedes van a tener que trabajar con el Código Civil que está en Vélez y su Código Civil Comercial. ¿Qué es lo que van a hacer? Es bastante sencillo para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Qué es esto? Tiene que ver con cuestiones que van a empezar a buscar ustedes dentro de lo que nosotros ya se ha escrito bastante y les voy a dar los materiales para que lo puedan ver. La pregunta es bastante sencilla. ¿Qué tiene que ver este Código Civil y Comercial con el dominio de aplicación? ¿Sí? Con estas figuras que nosotros hemos trabajado como dominio de aplicación del derecho civil. Este dominio de aplicación tenemos nosotros lo que son primero que nada un título que se llama la personalidad, es decir, los derechos de la personalidad que corresponden a la persona, los derechos de familia, los derechos de patrimonio y la herencia. Si ustedes van a su índice del Código Civil Comercial,
Bueno, si tienen el índice del Código Civil Comercial, yo les he pasado directamente de la página de Infoleg el Código Civil Comercial para que lo tengan. Van a encontrar que tiene 6 libros y un título preliminar. A diferencia de Vélez, que tenía un título preliminar, 4 libros y disposiciones complementarias. ¿Sí? En base a eso ustedes pueden empezar a trabajar lo que son estos libros. En el primer libro, que habla de parte general, van a encontrar el título de la persona humana, la persona jurídica, los bienes, los hechos y la transmisión de los derechos. ¿Sí? Luego van a encontrar las relaciones de familia, ese sería el libro segundo. El libro tercero van a encontrar los derechos personales u obligacionales. En el libro cuarto van a encontrar los derechos reales. Y en el libro quinto, la transmisión de los derechos por causa de muerte. Esto es la sucesión. ¿Sí? El efecto que tiene la muerte dentro de los derechos se llama sucesión. O sea, activa lo que se conoce como sucesión. Y el libro sexto habla de las disposiciones comunes, que son de los derechos reales y de los derechos personales y los derechos reales. Ese sería el método del Código Civil y Comercial, que siempre yo les pido cuando trabajamos sus códigos civiles y comerciales. Primero que nada, es un práctico bastante sencillito que tiene que ver con que ustedes recorten banderitas, es decir, pequeños papelitos que les sirvan de guía dentro de lo que son sus códigos civiles. Esto lo hemos cambiado un poco por la influencia de la tecnología. Hoy podemos llegar a tener códigos civiles que los trabajamos solamente vía digital. En este caso yo también dentro del Adobe Acrobat, dentro de los programas que ustedes tienen de lectura, de PDF o si lo pasan a Word, van a poder tener herramientas que sirvan también de señalar o de indicarles a ustedes dónde cambia un libro y dónde está el otro. Por lo que yo les solicito que implementen esta forma de ubicarse dentro de sus códigos civil comercial como elemento de ayuda para distinguir el método que utiliza el Código Civil y Comercial en cuanto a la división de las materias. Otra cuestión que es importante tener en cuenta en sus códigos civiles y comerciales, van a encontrar que para cada una de las figuras los autores han desarrollado como una metodología incorporarlo a lo que son disposiciones comunes a toda la figura. ¿Sí? Van a encontrar parte general y después las partes específicas. Esto se va a ir repitiendo en cada una de las figuras dentro de lo que son el desarrollo del articulado del Código Civil. Bien, con esto nosotros terminamos el punto 5 de la unidad 1. Vamos a empezar la unidad 2 seguidamente. El práctico yo se lo voy a mandar. Es muy sencillito que lo hagan. Ya vamos a ver la instancia de corrección de ese mismo práctico. No va a ser inmediatamente, no les voy a pedir que remitan la respuesta de manera inmediata porque probablemente lo podamos hacer también vía ATEVA. Ya lo voy a revisar y voy a charlar con la doctora Quiroga. Quizás les envíe los enlaces para que vayan empezando a trabajar lo que es el método del Código Civil y Comercial, que no es algo que van a tener en el libro que yo les proporcione. ¿Sí? Una alumna que me preguntó sobre si encargaba los 2 tomos de Llambias, si van a encargarlo o quieren descargarlos, si descarguen los 2 tomos, porque lo vamos a usar durante el año. El primer tomo lo vamos a estar terminando en la unidad de persona jurídica, creo que ahí termina el primer tomo de Llambias y después ya empezamos el segundo tomo. Así que si van a comprar, si van a fotocopiar, utilicen su tiempo y encarguen los 2 para no perder tiempo en estar yendo de vuelta. Si la fotocopiadora está abierta, obviamente, háganlo, no hay ningún problema. Es más, ahí ahorrarían tiempo. Bueno, esta unidad 2 se llama la ley. Empezamos con el punto 1. La ley ya nosotros empezado a trabajar como aquella norma de conducta coercitiva que es sancionada por una autoridad competente. ¿Sí? La ley es diferente del derecho, tengan en cuenta eso, no se olviden. También me había olvidado de comentarles, que no se les mezcle. En el punto 5 ustedes van a trabajar sobre lo que son fuentes del Código Civil, que no es lo mismo que fuentes del derecho. ¿Sí? Por favor tengan esa diferencia de
tener presente en cuanto a la diferenciación entre lo que es las fuentes del derecho y las fuentes del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, volviendo a la ley, trabajamos sobre ese concepto. La norma sancionada por el poder competente, ¿sí? Es una norma de conducta obligatoria, coercitiva, ¿sí? El punto siguiente habla de ley en sentido material y ley en sentido formal. Ley en sentido material es toda orden o norma de conducta coercitiva, obligatoria para los sujetos. Que el rasgo distintivo que tiene el sentido material del sentido formal es que el sentido formal es la ley sancionada por el Poder Legislativo, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial. La diferencia que también es coercitiva, es también obligatoria para las personas, pero radica la diferencia en cuanto a cuál es el poder que la dicta. En cambio, las leyes en sentido material son dictadas por órganos competentes, puede ser sancionado como un reglamento por el gobernador, por el intendente. En cambio, en sentido formal siempre es por el Poder Legislativo, que es el poder que tiene la facultad de sancionar la ley. Esto viene de la división de poderes. Ustedes, como saben, nuestro Estado tiene el régimen republicano y representativo de gobierno. En cuanto al régimen republicano, tiene que ver con esta división de poderes, en donde nosotros tenemos los tres poderes principales, que es el poder ejecutivo, que está representado a nivel provincial por el gobernador y a nivel nacional por el presidente. El poder legislativo, que está representado por la legislatura de la provincia y por el Congreso de la Nación a nivel provincial y a nivel nacional. Y el poder judicial en cuanto al poder judicial provincial y el poder judicial federal, ¿sí? Esta es la clásica división de poderes de los sistemas republicanos de gobierno. En cuanto a los caracteres, me interesa que lo lean. Tenemos la obligatoriedad, la coercitividad, la normatividad, que tiene que ver no con el carácter de norma, sino que rige la normalidad de los comportamientos. La obligatoriedad tiene que ver con esa necesidad de que tenemos que cumplir, que es obligatoria para todos. Y la coercitividad es que el Estado puede imponer su poder represivo para hacer cumplir la ley. En cuanto a la normatividad, me gustaría que lo revisen un poquito, porque habla de como les acabo de decir, regula lo normal, lo que pasa normalmente. Y lo que pasa normalmente es lo que nos trae conflictos, y esos conflictos se tienen que resolver de alguna manera. Por lo tanto, la ley ha determinado cuáles son las situaciones normales de comportamiento. Por eso es el carácter de normalidad, rige lo normal. Hay situaciones que son especiales, que no se van a encontrar reguladas, y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde encontramos nosotros la laguna del derecho. Lo que se tenía una solución a partir de ese acuerdo de la costumbre, por ejemplo. Con las fuentes del derecho nosotros podemos empezar a encontrar soluciones de lo que no sea regulado, ¿sí? Bien. Después tenemos la clasificación de las leyes. La clasificación de las leyes es bastante importante que lo sepan. Vamos a tener leyes imperativas y leyes supletorias. Las leyes imperativas son las obligatorias y las leyes supletorias son aquellas las cuales van a funcionar cuando las partes no hayan determinado cómo se regularán su conducta, ¿sí? Si ustedes quieren un ejemplo en el régimen imperativo, lo van a tener en el derecho real, donde el Estado impone su visión de las cosas y nosotros tenemos que cumplirlo. Y en el derecho personal es donde aparece este rasgo de supletorio, que es que cuando nosotros no regulamos las conductas dentro de lo que es la obligación o el contrato, van a pasar a regularse por este régimen supletorio, ¿sí? Esto lo vamos a revisar también en el artículo cuando tengamos en cuenta la retroactividad de la ley, la irretroactividad de la ley. Bien, siguiendo nuestro programa tenemos también en la clasificación las leyes perfectas, las imperfectas, las más que perfectas y las pluscuamperfectas, ¿sí? Yo les voy a dar un esquema sobre esta clasificación que suena bastante loco, pero es bastante fácil de entender. Para que ustedes lo tengan presente, es como si fuera una pequeña balanza o un pequeño relojito, que en el medio tenemos las perfectas. Estas son leyes donde se establece la conducta que hay que cumplir y se establece la sanción en cuanto al incumplimiento, ¿sí? La principal sanción que nosotros vamos a trabajar en lo que es el derecho civil y comercial es la nulidad.
¿sí? Se habla de la sanción más perfecta porque vuelve las cosas a su estado natural, ¿sí? Vuelve atrás los efectos, ¿sí? Esas son las leyes perfectas. Las leyes imperfectas son aquellas que establecen la conducta a seguir, es decir, establecen la situación o regulan la situación. ¿Por qué son imperfectas? Porque no tienen sanción, ¿sí? Si volvemos a las perfectas, vamos a darnos cuenta que son perfectas porque tienen la conducta y la sanción, ¿sí? Las imperfectas solamente tienen la conducta. Ahora, las más que perfectas, ya sabemos que las perfectas tienen la sanción. Ahora, las más que perfectas tienen que ver con una sanción, y que esa sanción, a su vez, no solamente tiene que ver con restablecer las cosas a su estado, sino también otro tipo de sanciones, ¿sí? Esas son las más que perfectas. Y tendríamos el ejemplo de la nulidad y a su vez la indemnización. Lo vamos a trabajar cuando vemos la acción de fraude, por ejemplo. Después tenemos las pluscuamperfectas, donde la sanción en realidad no vuelve atrás los efectos, sino que plantea una sanción que no sería perfecta, no sería el restablecimiento de las cuestiones. Y ahí tenemos la conducta más la sanción, que sería la indemnización, ¿sí? La indemnización es la reparación del daño creado, ¿sí? Esa es una de las principales clasificaciones que van a tener en cuenta cuando trabajemos nulidad, cuando trabajemos indemnización, cuando trabajemos responsabilidad civil. Bien, bueno, el punto siguiente habla del orden jerárquico de las leyes en el derecho argentino, el principio de la supremacía de la Constitución y la legislación argentina. El orden jerárquico de las leyes, ustedes en Introducción al Derecho deben haber visto la pirámide de Kelsen, donde les plantea que no todas las leyes tienen el mismo valor, es decir, no todas las leyes tienen digamos, la misma influencia dentro de la conducta. Nosotros en ese sentido, la pirámide, su vértice superior está representado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Los tratados de derechos humanos, por ejemplo, los derechos del niño, están en la cúspide de esta pirámide. En el medio se establecerían lo que son tratados internacionales con jerarquía supralegal, es decir, son superiores a las leyes. Y en la base de esta pirámide vamos a encontrar nosotros a las leyes generales. Ustedes en sus cuadernos pueden hacer dos pirámides. Una pirámide va a ser para el régimen nacional y una pirámide va a ser para el régimen provincial, que es donde tenemos la Constitución provincial en la cúspide, los tratados interprovinciales con jerarquía constitucional, y después tenemos las leyes provinciales, ¿sí? En ese sentido tiene que ver con el orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que las leyes que están en la base de la pirámide no pueden contradecir las garantías que establecen la legislación que está por arriba, es decir, los tratados con jerarquía supralegal y los tratados con jerarquía constitucional. A ver si se me ve en la cámara. En la base van a tener ustedes las leyes, después van a tener los tratados con jerarquía supralegal y en la cúspide van a tener acá la Constitución Nacional con los tratados que tengan la misma jerarquía, como ser el Tratado de Derechos Humanos, el Tratado de los Derechos del Niño. Son tratados que la legislación le ha dado mayor importancia a los otros tratados que tienen jerarquía supralegal, ¿sí? Bien, códigos de forma y códigos de fondo. Acá tenemos que tener en cuenta un dato histórico, que es que dentro de lo que es nuestra nación, las provincias son un poquito más viejitas. ¿Qué quiere decir esto? El poder soberano lo tienen las provincias, y estas provincias le ha delegado a la nación ciertas facultades y no al revés. Y de ahí viene esta división de código de fondo y código de forma. El código de fondo establece lo que son los derechos subjetivos, ¿sí? Establece aquella legislación que no solamente los derechos subjetivos, sino también algunos derechos objetivos, las provincias le han delegado a la nación a los efectos de que ella los sancione, los establezca. ¿Cuál es la razón para esta delegación de los derechos, de la sanción de los derechos en los códigos de fondo, es decir, este compendio de leyes? Me había olvidado decir, dentro de los regímenes de codificación es importante hablar de que los códigos
Son un conjunto de leyes, un conjunto de figuras o instituciones afines que tienen que tener un sistema de coherencia. Por eso se establece un código, ¿sí? En el código donde nosotros tenemos que las figuras pueden coexistir y existe un mecanismo para que éstas existan. Por eso es la necesidad de la existencia de un código. Cuando nosotros hablamos de legislación de fondo, hablamos de que estas leyes que tienen que regir para todas las personas por igual. Entonces era necesario en ese momento de que no haya diferencias entre las leyes que regían la conducta de los jujeños, los salteños, los catamarqueños, sino un régimen para todos igual, ¿sí? Por eso era necesario que la nación sancione y se establezca para todos en un sentido, ¿sí? Lo que sí se ha las provincias reservado es la sanción de estos códigos de forma. Los códigos de forma establecen los procedimientos a partir de los cuales se van a resolver los conflictos que deriven del ejercicio de los derechos, ¿sí? Son representados como los códigos de procedimiento. Ya vamos a hablar de los códigos procesales cuando hablemos de figuras como por ejemplo la declaración de capacidad restringida, donde hay diferentes regulaciones. ¿Sí? Ya lo hemos hablado cuando hemos trabajado jurisprudencia. Ahí es donde aparecen los códigos de forma, que es este código civil, este código procesal civil, donde establece cuáles son los requisitos de las demandas, a qué órgano tenemos que nosotros derivar nuestro reclamo cuando tengamos algún conflicto por algún ejercicio de un derecho, ¿sí? Esa es la diferencia entre un código de forma y un código de fondo. El código de fondo, acuérdense, la facultad delegada a la nación, y el código de forma, la facultad reservada por las provincias, ¿sí? Siempre va a haber diferentes códigos de procedimiento. En Jujuy, en Salta, en Tucumán, van a ser diferentes en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque es una facultad que se ha reservado a la provincia para decir cómo va a resolver esos conflictos. Y tiene una cuestión también práctica. ¿Por qué? Porque nadie más que la provincia sabe cuáles son los principales conflictos o cuáles son las formas más adecuadas para resolver esos conflictos. En ese sentido se explica lógicamente por qué nos reservamos la facultad, porque sabemos cuántas cámaras podemos tener, cuántos jueces podemos tener, cómo vamos a distribuirlos en el territorio, ¿sí? Y de esta manera se realiza, la necesidad se explica en ese sentido, es decir, es lógico que cada uno de las provincias determine cómo va a resolver los conflictos, qué tipo de procedimiento, si es sumario, sumarísimo, le va a aplicar a cada conflicto que se tenga, es decir, un conflicto de alimentos, cómo lo vamos a trabajar, en diferencia de un conflicto de alquileres, ¿sí? Bien, proceso de formación de la ley, este viene a ser el punto 2 de esta unidad 2. Principios constitucionales, pasos, vigencia de la ley, derogación de la ley, caducidad de la ley. Y por el tiempo que llevamos podemos hacer un pequeño corte. Mañana vamos a tener el resto de esta unidad 2 para completar más o menos el tiempo que vamos a necesitar para desarrollarla completa. No quiero tampoco abrumarlos con información, hemos trabajado hoy 3 puntos, que lo cual más o menos es lo que vamos a trabajar por clase. También no los quiero cansar mucho con estos videos. Lo que sí, les voy a plantear la pregunta por mail, si prefieren, no sé, archivos de audio a archivos de video, a los efectos de no complicarles el espacio de guardado en sus dispositivos. Entiendo que YouTube es una herramienta muy fácil de usar y que ustedes pueden verla sin ningún problema. Eso es lo que me han planteado también en los mails que están recibiendo. Así que bien, yo les voy a pasar ahora todos los links que tenemos para trabajar estos temas. Y vamos a cortar acá. Les voy a pasar también el link para que vean la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia para que puedan analizar desde los dos puntos de vista en la próxima clase, que seguramente lo estaré subiendo mañana. Bien, cortamos, les dejo muchos saludos, les agradezco haber acompañado y bien, nos vamos a seguir contactando por mail, así que cualquier duda me escriben y charlamos, ¿sí? Un placer siempre estar en contacto con ustedes.